Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá presentes en esta reunión. Hemos hecho un esfuerzo para entregarle a los productores, a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, algunas recomendaciones técnicas desde todos los puntos de vista, desde los 4 pilares básicos de la producción agropecuaria, para ser efectivos y más eficientes en el proceso productivo. Vamos a tener una presentación en este momento en conjunto con el doctor Hernán Hoyos, especialista también de porcicultura de Barranquilla, y vamos a iniciar. Espero por favor colaboren todos poniendo el micrófono en silencio y abran solo los micrófonos en la medida en que se requiera la participación. Primero que todo, nosotros tenemos que entender que hay un paso a paso que tiene que ser visto de manera holística, visto de manera general, en donde la realidad y todos los procesos productivos funcionan como un todo relacionado con un todo. Para esta presentación, la temática general es las generalidades de la porcicultura en Colombia, la definición de qué es una canal de calidad, de cuáles son los parámetros que evalúa un comprador o incluso ya los clientes que exigen calidad en las canales de nuestros cerdos, las listas de chequeo básicas desde el punto de vista de manejo a nivel de campo, de lo que tiene que ver con el pilar nutrición, las listas de chequeo desde el pilar sanidad, genética y manejo. Estos son datos a nivel general de la porcicultura, del estado actual de la porcicultura en Colombia. Resaltamos que es una industria en constante crecimiento. Según Fedegan, entre el 2009 y el 2017, el consumo per cápita de la carne de cerdo en Colombia creció un 122% en Colombia, pasando de 4.2 kilos a 9.4 kilogramos por persona. Datos más recientes del año 2019, según cálculos de PorColombia, nosotros el año pasado tenemos un consumo de 10,3 kilogramos de carne de cerdo por habitante a nivel nacional. Estimamos, pues el ICA estima en su último censo que realizó que hay 239.199 predios con casi un total de 5.5 millones de animales y la actividad porcícola como tal a nivel nacional genera 135.000 empleos directos e indirectos beneficiando a más de 500.000 personas. Entonces nos damos cuenta pues que es una industria en proceso de crecimiento, en proceso de expansión, y que mucha gente depende de manera directa o indirecta de esta bella industria. Dentro de los grandes avances que ha tenido la porcicultura en Colombia, hemos encontrado que tanto el comercializador como el consumidor final cada vez son un poco más exigentes en cuanto a la calidad de la canal obtenida. Durante la presentación me voy a referir a la calidad de la canal y quiero aclarar pues que para todos que la canal hace referencia al animal eviscerado, es decir, al animal una vez ingresó a matadero, se visceró y lo que queda, que es prácticamente la carne aprovechable o el producto consumible, nos vamos a referir durante toda la presentación como rendimiento en canal o como la canal en sí misma. Al día de hoy, muchos frigoríficos, muchas plantas de beneficio categorizan el producto final, es decir, la canal de nuestros animales, y eso interfiere directamente en el valor pagado al productor, porque se categorizan según principalmente la grasa dorsal y de la siguiente manera. Esto es una imagen tomada desde la página de uno de los frigoríficos más grandes en Bogotá, el frigorífico Guadalupe, y ese frigorífico dentro de sí mismo expresa abiertamente cuáles son las categorías o cuáles son los requerimientos que debería tener una canal para ser considerada de calidad extra, para ser considerada de calidad de primera o de segunda calidad. Esa categorización que elaboran los frigoríficos a nivel nacional la hacen porque al productor se le paga diferente precio según si su canal es extra, de primera o de segunda. A nivel de experiencia, mirando algunos datos que ustedes pueden corroborar en la página que aparece en el link de la presentación, nos podemos dar cuenta que muchas veces la diferencia oscila entre 500 o 600 pesos entre un kilogramo de carne de canal extra con respecto a canal de primera. Y si le sumamos otros 500 o 600 pesos,
entre el transcurso de primera a segunda, podríamos estar estimando que el tiempo que utilizamos para producir calidades de segunda calidad sería prácticamente el mismo si ajustamos algunas cuestiones de manejo desde los 4 pilares, y el objetivo es que todos los productores le apuntemos a la producción de carne de categoría extra para acceder a un precio mucho mejor. Eso finalmente permitirá que la sostenibilidad de mi negocio se mantenga por más tiempo. Pasamos entonces a ver qué es una canal de excelente calidad. Primero, hay varios factores. Voy a mencionar algunos, de los cuales son los más importantes. No pretendo mencionarlos todos exactamente, pero los que más se tienen en cuenta es el rendimiento del canal. Básicamente, en palabras muy sencillas, es la diferencia entre el peso vivo y el peso posterior al eviscerado. Ese rendimiento canal se expresa habitualmente en porcentajes y normalmente varía entre el 84 y el 86%, pero no es una de las cosas que más se tenga en cuenta porque varía demasiado en función del periodo de ayuno previo al sacrificio. Nosotros desde la medicina y desde los estudios recientes hemos identificado que un periodo adecuado previo al sacrificio oscila entre las 12 y las 18 horas. Más no, porque hay acumulación de algunos ácidos que pueden perjudicar la canal, es decir, las características organolépticas de la carne. Y entonces esto es uno de los principales ítems que tienen en cuenta a nivel de frigoríficos para categorizar si su canal es buena, regular o mala. El segundo, y es uno de los más importantes, es el espesor de la grasa dorsal medida en el punto P2. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. No sé si ustedes ven el cursor en mi pantalla, pero el punto P2 lo representamos en esta gráfica. Esto es una gráfica en donde suponemos que la cabeza del animal está en esta zona y la cola en esta. Esta sería la ubicación de la última costilla y estas serían las apófisis espinosas. Y a partir de la última costilla, 6 centímetros o 6.5 centímetros, tanto a la izquierda como a la derecha, se considera el punto P2 para tomar un punto de referencia unificado en donde mediante algunos instrumentos que nuestra planta Girón, por ejemplo, tiene, que son instrumentos ultrasonográficos, podemos definir cuántos milímetros de grasa dorsal tiene un animal. Nosotros aquí observamos en la parte superior un medidor de grasa dorsal por ultrasonografía, es marca Renco, es muy sencillo de utilizar y lo que pretendemos es prestar ese servicio a nuestros productores. Una de las ventajas de este medidor de grasa dorsal Renco es que nos permite hacer mediciones tanto en vivo como en canal, es decir, no se limita a lo que algunos otros sistemas de medición exigen, que es prácticamente tener el animal muerto. Aquí observamos a la izquierda una imagen en donde se está haciendo un ensayo de medición de grasa dorsal, principalmente también a las hembras. Hay granjas que tienen protocolos de medición en el momento previo al parto, en el momento del destete y en el momento de la inseminación, para controlar sobre todo la condición corporal y en qué condiciones están llegando mis hembras a cada uno de esos momentos a nivel de granja. Esta tablita que estoy expresando en el centro, lo que trata es de mostrar que hay una relación directamente proporcional asociada entre el peso vivo y los milímetros de grasa dorsal permisibles. Prácticamente podríamos decir que a mayor peso vivo, mayor permisibles somos con la cantidad de grasa dorsal expresada en el punto P2, pero siempre manejando unos límites, unos rangos básicos que nos permitan categorizar si nuestra canal es de excelente calidad, de buena o de regular calidad. Entonces, para 90 kilogramos de peso vivo, hay un estimado en donde de 9 a 11 es permisible, para 100 kilos de 10 a 12 y por encima de 110 kilogramos de peso vivo de 11 a 14. En donde también tenemos unos límites máximos. Si nos pasamos de 12 en este peso, pues ya es una canal de regular calidad, de 13 a nivel de 100 kilogramos también y de 15 a nivel de 110. Otra consideración que nosotros podemos realizar en campo, esto sí es a nivel ya pues sin tener el acceso al aparato medidor de grasa dorsal Renco, es un cálculo estimado en donde yo tomo mi canal completa,
peso específicamente estos cortes, lo que viene siendo el lomo, el brazo, la pierna y la costilla, y sacó una proporción de qué porcentaje pesan esos cortes con relación al peso total de la canal. Si nosotros tenemos un rendimiento del 46 al 47% de estos cortes, estimamos y consideramos que es una canal de muy buena calidad y de buen rendimiento. Esto es más que todo a nivel de campo. Por supuesto, no son los únicos aspectos que se deben tener en cuenta para la consideración de que es una canal de excelente calidad. Hay muchos más, entre ellos, y muy importante, es la edad de los animales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los animales... Si es tan amable y silencian los micrófonos, por favor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los animales jóvenes, es decir, que tengan una edad comprendida entre 145 a 160 días de edad, presentan mejores características de canal, básicamente por menor depósito de grasa, porque tienen una carne más tierna, de mejores características, y por supuesto eso lo ajustamos a nuestra necesidad del mercado. Hay mercados que indudablemente prefieren un cerdo pesado, es decir, probablemente entre 120 o 130 kilos. Hay mercados que exigen un peso un poco más mediano, entre 110, 115, y hay mercados que también no les gusta el cerdo pesado. Definitivamente prefieren un cerdo entre 95 y 105 kilogramos de peso vivo. Entonces, el temita de la edad lo tenemos que ajustar según la zona, según las características de mi mercado. Obviamente, esas canales que llegan al frigorífico deben tener un periodo de respeto de todo ese almacenamiento farmacológico que pudiera ocurrir a nivel de campo. Nosotros lo llamamos el periodo de retiro farmacológico, y también tiene que respetar los periodos recomendados, sobre todo cuando manejamos el tema de la inmunocastración. Los médicos humanos, gran parte de ellos nos culpan a nosotros de que somos los responsables de la resistencia antimicrobiana, porque definitivamente en algunos momentos el productor no respeta los tiempos de retiro farmacológicos, envían animales con restos o trazas de antibióticos depositadas en su carne. Esos antibióticos empiezan a ser consumidos de manera gradual y subclínica por seres humanos, y cuando una persona necesita requerir la eficiencia y la eficacia de ese antibiótico, no la va a tener porque ya hay una resistencia bacteriana asociada a los malos manejos del periodo de retiro farmacológico. Es un criterio que nosotros identificamos como puntual. Es muy importante también el periodo de la inmunocastración. La inmunocastración es una forma de eliminar el olor de la canal, especialmente de los machos, evitando quitar los testículos quirúrgicamente, pero en contraposición a eso se aplican 2 inyecciones que tienen que tener unos periodos de respeto entre esas 2 inyecciones para que el fármaco ofrezca la eficiencia requerida, y también debemos movernos entre los rangos esperados según los protocolos de manejo, especialmente del producto con el que inmunocastramos. No pueden llegar animales fuera de ese periodo farmacológico de efectividad del producto. Hablamos también de animales bien manejados, bien faenados, especialmente en las faenas de embarque y transporte. Esto quiere decir que no deberían tener lesiones en tejidos blandos, ni en piel, ni marcas de golpes, ni por supuesto amoratamientos subcutáneos, pues porque eso también es motivo de que el profesional encargado de velar porque la canal esté en una muy buena condición, elimine algunos cortes, incluso puede eliminar, si él lo decide, totalmente la viabilidad de una canal para que salga a comercialización, y generalmente son llevadas a un cooker y el productor pierde el animal si no lo manejó de manera correcta. Y por supuesto hablamos de un aspecto sanitario en donde se busca la ausencia total de enfermedades generalmente crónicas que muestren signos en órganos. Los signos que podemos ver a nivel de frigorífico que incluso pueden ser motivo de decomisación de esas canales son los abscesos, los tumores, los quistes infecciosos, las vísceras necróticas, entre muchos otros. Cuando nosotros hablamos de conocer el paso a paso,
Para producir cerdos de excelente calidad, nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Primero que todo, una visión holística del sistema. Y esa visión holística, como ya lo dije antes, es un todo relacionado con un todo, donde se aplica la teoría de sistemas, en donde podemos inferir así a muy grosso modo que un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí, y cuando hay una falla en alguno de esos componentes, tarde o temprano, la teoría de sistemas me dice que esa falla se va a ver reflejada en otros componentes. Entonces nosotros como especialistas les recomendamos a los productores que tenemos que observar mi sistema de producción desde ese punto de vista. Tener en cuenta un todo relacionado con un todo para evitar la presentación de problemas. Esto me lleva a que en todo momento los profesionales y los productores debemos estar pensando en los 4 pilares fundamentales para lograr un cerdo de excelente calidad. Algunos de ustedes ya los conocen, otros se los presento, son la nutrición, la sanidad, el manejo y la genética. Lo que pretendo de aquí en adelante y a continuación es tomar cada pilar por pilar y ofrecer algunas recomendaciones prácticas a nivel de campo, explicar qué hay detrás a nivel de general de cada una de esas recomendaciones para que finalmente todo junto logre el objetivo de producir animales de excelente calidad. Entonces vamos a empezar con el primer pilar, que es la nutrición. Desde el punto de vista nutricional, nosotros tenemos en muchas casas comerciales muchas líneas diferentes, nos ofrecen diferentes beneficios. Quiero hablar en este momento y bajo esta diapositiva de nuestra línea naranja, que es la línea élite, la línea top, lo mejor que hay en alimentación diseñada para cerdos de alto rendimiento. Es una línea de alto perfil nutricional. Y aquí en esta diapositiva resumo algunas de las ventajas que tiene nuestra línea naranja con respecto a otras. La primera imagen vemos una planta que es la yuca chidígera, es una planta de origen americano que me genera muchísimos beneficios a ser incluida a ciertas dosis, básicamente porque tiene saponinas esteroideas que bloquean o que abrazan el nitrógeno, principalmente el que iría a ser excretado a nivel de las heces, y a su vez que elabora ese bloqueo de ese nitrógeno no permite que se excreten tantas cantidades, se reduce muchísimo la contaminación medioambiental asociada a nitrógeno y también reduce mucho el tema de los olores. Nuestra línea naranja, por ejemplo, está formulada con base al concepto de energía neta. Eso es algo que debemos conocer, pues porque a nivel nutricional mucha gente que se fija solamente en los porcentajes de nutrientes y no tiene en cuenta el balance de esos nutrientes, se está equivocando y lo puede estar haciendo bastante, porque detrás de la dosificación de las diferentes fases hay conceptos nutricionales muy interesantes, diferentes formas de energía. Nuestra línea naranja está formulando su ración con base a la energía neta, que es al valor más preciso al que podemos llegar para hallar una formulación ideal. Habitualmente produce tenores o niveles un poco menores de proteína por una asociación directa que hay entre la proteína y la energía, y eso al final se nos convierte en una ventaja, porque si utilizamos menos proteína vamos a contaminar menos el medio ambiente, vamos a tener menor presentación de olores y vamos a mitigar un poco el costo de ese alimento. Toda nuestra línea naranja tiene la inclusión de promotores de crecimientos, que son medicaciones preventivas, tanto para cuadros digestivos, en el caso de los promotores de crecimiento, y también para cuadros respiratorios. Nosotros, en planta, tenemos este aparatico que está en la imagen, que es un NIR, es un aparato que corrobora que se le esté ofreciendo al cliente lo que él está comprando. Él verifica los niveles de proteína, de energías, de grasas, etcétera, y básicamente lo tenemos en la oficina del control de calidad y garantizamos que el producto, que lo que dice la etiqueta es lo que el cliente realmente está comprando en todo momento. Si por algún error humano en producción el producto sale con menos de lo que dice la etiqueta, el aparato lo detecta e inmediatamente se envía a reprocesamiento ese alimento. También nuestra línea naranja tiene la inclusión de esporas de microorganismos específicos que básicamente mejoran la digestibilidad a nivel de las porciones finales del tracto digestivo, especialmente de algunas fibras, y aporta también
el trabajo de la reducción en la emisión de los gases que muchas veces nos generan olores ofensivos y nos hacen culturalmente poco atractivos a nivel de algunos departamentos que no son tan porcícolas. Por supuesto, tenemos inclusión de enzimas específicas para mejorar la digestibilidad de algunas materias primas. Una enzima se encarga de desdoblar, de desmenuzar, digámoslo así, bioquímicamente algunas moléculas para que sean más digestibles. Y también tenemos en conjunto con todas estas actividades una disminución del impacto ambiental, del nitrógeno excretado y de los olores. Entonces, ahí ustedes pueden observar los beneficios de utilizar una línea alimenticia élite para cerdos como nuestra línea naranja de Italcol. Pasamos al pilar nutrición. En el pilar nutrición hay algo muy interesante y es que, como en prácticamente todas las ganaderías, la porcicultura se divide en fases de crecimiento. Este es el típico de animales que producimos con nuestra línea naranja. Son animales vivaces, despiertos, de buen aspecto fenotípico, con muy buenos rendimientos. Y desde el pilar nutrición lo que aprendemos entonces a continuación es aclarar algunas recomendaciones técnicas que son viables a nivel de campo para que las entienda cualquier persona desde el pilar nutrición. Entonces empezamos con la primera recomendación. La primera recomendación desde el pilar nutrición es que usted tiene que conocer el plan de alimentación utilizado, debe conocer los momentos en donde se requieren los cambios de fase y los rendimientos esperados. Pero bueno, eso está en los manuales, eso no se puede quedar como información que yo guardo en un librito dentro de la granja, sino que yo recomiendo que toda esa información la llevemos hasta el final a los registros de campo, a esos registros que se encuentran a nivel de corral y que nosotros le podamos decir, vea al operario, haga el cambio de fase en esta semana y en esta semana, y eso nos ayuda a evitar muchísimas equivocaciones y mal manejo de nuestro plan de alimentación. Es imposible en granjas extremadamente grandes que tengan 30 o 50 corrales de ceba que un operario tenga esto en la cabeza. No se le puede exigir eso. En cambio, nosotros sí, desde el punto de vista técnico, una vez conocimos nuestro plan de alimentación, llevémoslo un pasito más allá, dibujémoselo en el registro de campo al operario para que evitemos contratiempos y equivocaciones que puedan de pronto generar un impacto grave económicamente. La segunda recomendación es diseñar un formato de diligenciamiento diario donde todo el mundo pueda conocer todos los días el inventario por fase en la bodega de alimento. Es muy útil a la hora de realizar para el profesional, por ejemplo, pedidos de alimento y hallar consumos promedios por fases. Una de las maneras más sencillas que yo he encontrado de tener un control de bodega es este registro. Entonces nosotros tenemos un registro para un mes. Por ejemplo, esto supondríamos que estaría en la bodega de ceba. Tenemos los días del mes y tenemos las fases que se están manejando a nivel de bodega con 3 casillas, que es una entra, cuando llega el alimento, cuántos bultos entraron, se pone acá, cuando sale, especialmente cuando sale a tolvas, cuando es puesto en tolvas, y cuánto quedó. Obviamente, esa sería la diferencia entre cuándo entró, cuándo salió y la del saldo anterior. Esta es una de las maneras más sencillas de que yo al final del día sepa en todo momento cuántos bultos hay de inicio, levante, engorde y finalización sin tenerme que ir a contar bulto por bulto a nivel de bodega. La tercera recomendación del pilar nutrición es que cuando nosotros tenemos los registros de campo debemos exigir al operario que siempre, de manera no negociable, una vez se pone un alimento en tolva, debe ser registrado en el formato de campo correspondiente. No postergar nunca la consignación de la información. Les cuento a manera de experiencia personal que, por ejemplo, yo estuve 3 años en una granja porcícola de ciclo completo y encontré operarios de todo tipo. Teníamos 30 corrales en el área de Levante Ceba y el operario me y después él apuntaba en los registros. Yo le dije, no señor, eso no es negociable. Usted se acordará del primer y del segundo corral por mucho. Del corral 18, 20, 25, 30 ya no se va a acordar. Vamos a tener algo entonces que son mentiras a nivel de los registros de campo y nos va a descontrolar totalmente los cálculos de las variables zootécnicas y de los rendimientos esperados a nivel de los corrales. No, aquí de manera inmediata, bulto puesto en tolva, bulto que se apunta
inmediatamente en el día correspondiente y en la semana correspondiente para evitar malos entendidos a nivel de registros. Una cuarta recomendación es, por supuesto, desde el punto de vista de la supervisión y del profesional y de las labores que nosotros realizamos en campo, es confrontar eventualmente si esa información consignada en los registros de campo coincide con los inventarios de bodega. Hay algo muy importante y es que nosotros tenemos que ejercer control. Ese control consiste en que, no sé si usted lo quiere hacer 1 o 2 veces a la semana o cada 15 días, verificar día a día si los alimentos puestos en tolva y apuntados en el registro coinciden con los descuentos que el operario está realizando a nivel del inventario de bodega, y eso me permite tener el control de muchas cosas. Primero, me permite determinar si él me está manejando bien el plan de alimentación o si hay errores. Qué sé yo, que un tipo de error, por ejemplo, que los cerdos no estén comiendo final, sino engorde y ya deberían estar comiendo final. Equivocaciones a nivel de campo que pueden ser muy comunes. Otro tipo de error, otro tipo de anomalía que yo puedo encontrar confrontando esta situación es si los bultos se me están yendo pero para otra finca. Es decir, si hay algún problemita con el manejo de los inventarios, si puedo confiar plenamente o no en mi operario que me está manejando una bodega. Habitualmente yo hago énfasis mucho en esto porque desde el punto de vista de supervisión, uno le confiere una confianza a un operario de alimentos que son bastante costosos, es decir, manejan un rubro bastante elevado a nivel de costos de granja y uno tiene que controlar que eso se esté manejando de la manera correcta. Si no, vamos a tener ahí una limitante pues a nivel de costos de producción que no estaría contemplada. Cuarto, no permitir jamás suministrar alimento fresco, alimento seco sobre comederos sucios, inundados o rotos. Aquí muestro en la imagen lo que yo no permitiría que se me produjera a nivel de granja, y es que si hay alimento que está ahí, que se deshizo, que se convirtió en finos y que adicionalmente ya se mojó, muy probablemente hayan ocurrido procesos de fermentación que habitualmente propician para que se generen toxinas a nivel de campo, y las toxinas me generan problemas muchísimo más graves y diversos. Entonces, no, esto no se puede permitir a nivel de granja. Los alimentos, para ser suministrado un alimento nuevo, los comederos, perdón, deben estar limpios, deben estar secos y deben tener el aseo correcto. Aquí en estos comederos, sean de tolvas o sean de cualquier material, no puede haber ni materia fecal, no puede haber ni orines, ni puede haber cama, pues en caso de que se trate de cama profunda a nivel de ceba, sino que deben ser comederos muy limpios. Cuando nosotros tenemos comederos de este tipo, plásticos, yo recomiendo perforar con una broca, abrir varios huecos el fondo para drenar el exceso de agua. A mí no me interesa que en este tipo de comederos haya agua hasta la mitad, no, porque cuando llega la hora de botar alimento seco y fresco a los animales, el alimento inmediatamente va a ser convertido en papilla. Algunos animales se la comerán por exceso de hambre, otros animales, así tengan el hambre que quieran, no se van a comer ese alimento humedecido que finalmente termina fermentándose y generándome problemas adicionales. Aquí a la derecha vemos una imagen de un comedero que me gusta mucho. Es un comedero semiautomático tipo tolva y el plato debe estar así de limpio en el momento de que iniciamos a suministrar alimento fresco. A manera de información, les muestro esta diapositiva que sería la ventana que se me abre hacia la posibilidad de generación de toxinas, micotoxinas, aflatoxinas, ocratoxinas, que se me pueden estar produciendo a nivel de comedero en campo. Y mire toda la cantidad de signos clínicos que se me podrían estar expresando solamente por suministrar alimento en comederos sucios. Entonces eso es una variable que vale la pena controlar desde el punto de vista de nutrición, porque me va a evitar a mediano y largo plazo la presentación de muchísimos signos clínicos diversos, es decir, que a un especialista difícilmente le queda a nivel de campo tratar de diagnosticar de manera certera, porque son signos clínicos supremamente amplios, diversos, inespecíficos, y me los pueden estar produciendo las toxinas generadas a nivel de comedero. El alimento puede estar bien, puede tener las fechas de elaboración recientes, etcétera, etcétera, pero si yo tomo alimento y lo manejo mal, empiezan los problemas.
Desde la quinta recomendación, desde la nutrición, es que si se detectan anomalías en las cualidades organolépticas del alimento, hay que evitar usarlo y, por supuesto, reportar inmediatamente a una casa comercial o al encargado, adjuntando siempre a la etiqueta del bulto correspondiente. Como ustedes saben, las etiquetas de nuestro alimento siempre tienen por trazabilidad las fechas, los lotes en el momento en que fueron elaborados. Y les hago una recomendación a nivel de campo. Si yo destapo un bulto y veo estas anomalías, que hay signos de enmohecimiento, hay cambios de color, hay cambios de olor, huele a putrefacto o lo que sea, hay que evitar a toda costa el uso de ese alimento y reportarlo inmediatamente a quien corresponda. El alimento pudo haber salido de planta muy bien y el lío pudo haber ocurrido en que la carpa del camión estaba rota y que en el camino llovió demasiado fuerte y se mojó el alimento, o puede haber ocurrido que en la bodega hay gotera y que llovió a las 2, 3 de la mañana, nadie se dio cuenta, se mojaron algunos bultos y empiezan la presentación de este tipo de inconvenientes a nivel de características físicas y organolépticas del alimento. Hay que estar muy pendiente de eso, no tirar el alimento sin antes mirarlo, evaluarlo. Yo soy una de las personas que cuando estoy en granja acostumbro a incluso el alimento que está puesto en tolva, tomarlo en mis manos, olerlo, mirar cuáles son sus características para descartar, por supuesto, la presentación de posibles casos mediados por toxinas. Como sexta recomendación es garantizar el alimento a voluntad en las etapas de preseo, levante y ceba y evitar a toda costa las restricciones alimenticias. Las restricciones alimenticias me generan múltiples problemas. Primero que todo, pues esto es una imagen mía, esta imagen es tomada en una de las granjas. Y esa imagen muestra que cuando yo restringo los animales o no, cuando los animales no están comiendo a voluntad, en el momento de que se ponga alimento a disposición en tolva, van a comer los animales cabeza, es decir, van a comer los animales del rango jerárquico más alto, pero los animales que están detrás en el rango jerárquico van a tener que esperar y eventualmente, si se acabó el alimento, ellos se van a quedar sin comer. Este tipo de condiciones a nivel de campo me genera algunos aumentos en la agresividad, en la competición a nivel de corral y puedo tener problemas de peleas asociadas a que los animales no están siendo alimentados a voluntad o puedo tener problemas asociados a que los animales están extremadamente disparejos. Hay animales muy grandes en el mismo corral, que son los de rango jerárquico alto, y hay animales muy pequeños, quedados o atrasados, que son prácticamente los animales que no han podido acceder porque no se está manejando el alimento de manera correcta. Por supuesto, séptima recomendación es garantizar las 24 horas y los 7 días de la semana el acceso al agua para todos los animales, pero no estamos hablando de cualquier agua, estamos hablando de agua limpia. Generalmente recomendamos la cloración y utilizando niples, que son prácticamente bebederos automáticos, a razón de 1 por cada 10 animales a nivel de corral. Yo incluso en zonas calientes recomiendo 1 por cada 7 para que tengan suficiente disposición de agua y revisar los bebederos 2 veces al día. No se me quede, señor productor, a nivel de campo revisando con que hay agua en el tanque, porque puede ocurrir, y ocurre muchísimo a nivel de campo, obstrucciones parciales de la tubería o incluso obstrucciones a nivel de bebedero como tal, y usted cree que los animales tienen agua, pero puede haber aquí mugre en el filtro del bebedero y no les está pasando el agua. Hay bebederos de muchos tipos, hay bebederos tipo ahorrador, tipo niple tradicional, y ahí los bebederos se deben instaurar a diferentes alturas, garantizando pues que dentro del proceso y la etapa de crecimiento los animales pueden tener acceso fácil al agua. Hay un factor a tener en cuenta y es que el agua, además de ser de buena calidad y clorada, debe tener una temperatura aceptable. Los animales habitualmente sufren de restricción o no toman agua por su propia cuenta cuando el tanque está al sol. Adicionalmente, el cloro se inactiva al sol. Y la temperatura del agua influye muchísimo en el consumo del agua y por lo tanto en el consumo de alimento. Un animal que no tenga acceso al agua inmediatamente va a mermar, a disminuir su consumo de alimento. Hay otras consideraciones adicionales que tienen que ver directa o indirectamente desde el punto de vista nutricional. Primero, homogenizar las camadas, contemplar la posibilidad de incluso de prolongar algunos días en fases alimenticias con alta densidad nutricional en lotes atrasados en crecimiento.
Cuando menciono las colas, me refiero a los animalitos que, si bien tienen la misma edad que los compañeros, son animales que están un poco atrás en crecimiento y en talla. Habitualmente yo recomiendo, por ejemplo, en los destetes, homogenizar las camadas muy bien para poner a competir animales grandes con animales grandes, medianos con medianos y pequeños con pequeños. Y una de las recomendaciones que nosotros elaboramos a nivel de campo es que si nosotros tenemos un lote definido de colas, podemos prolongar una semana o los días que se consideren una fase de alta densidad nutricional. Por ejemplo, vamos a suponer que en nuestra fase de destete el plan de alimentación contempla 3 semanas de pereiniciación, que es un alimento de alta densidad nutricional. Si nosotros vemos la necesidad, podríamos incluso solamente el corralito de las colas no darle 3 semanas, sino 4 semanitas de preiniciación. Esa medida de manejo me ayuda a que esos animalitos se les apoye, se les dé soporte para que traten de igualar el crecimiento de los hermanos y para que tengamos cerdos mucho más parejos a nivel de mercado, y pues haciendo eso vamos a tener contento al comercializador y nos van a pagar a mejor precio incluso los animales. Una recomendación es cuando detectemos problemas asociados a colibacilosis porcina, que básicamente se me expresa a nivel de campo de muchas maneras, entre ellas diarreas y entre ellas también enfermedad de los edemas asociados a edematización, principalmente en la parte de los párpados. Recomiendo suspender temporalmente el alimento por 12 o por 24 horas mientras se inicia un tratamiento farmacológico y se superan algunos signos clínicos de gravedad. Entonces ahí en ese momento, si ya tenemos un problemita de colibacilosis y ya nos reventó en granja, cierre tolvas, empiece tratamientos farmacológicos y ofrezca un periodo de ayuno de 12 o 24 horas según la gravedad de los signos. Por supuesto, también hay una observación, y es que si nosotros tenemos ya exageradamente un número muy alto de animales enfermos que requieren sí o sí tratamiento farmacológico, podríamos contemplar la consideración de medicar un alimento con antibióticos que vienen en forma de premezclas. Lo hacemos a nivel de planta a solicitud del cliente y mediante la evaluación del sistema productivo por parte del especialista en cada una de las plantas. A mí me gustan las medicaciones mínimo por 15 días y hay que tener en cuenta que no se pueden vender menos de 100 bultos para la fase que el productor requiere medicar. Nosotros lo hacemos por cuestiones de manejo, pues porque a nivel de planta los baches son de 100 bultos o de 4 toneladas. Aquí hay una fotico de un ejemplo de lo que vendría siendo de nuestro laboratorio, un antibiótico en premezclas, que es fácilmente adicionado en el momento de la elaboración de algunas fases, en el momento que se requiera. Una recomendación bien interesante que mucha gente no tiene en cuenta a nivel de campo es que no debemos hacer los cambios de fase de forma repentina. Yo recomiendo mezclar alimento durante los primeros 2 o 3 días para permitir un periodo de transición de esa flora microbiana a quizás la nueva formulación, a quizás la inclusión de una nueva materia prima en la dieta que están suministrándose a los animales, y esto me evita la presentación de diarreas o incluso también periodos de inapetencia por cambios bruscos. A nivel de campo nosotros tuvimos experiencias que cuando suministramos una fase terminaba e inmediatamente le hacíamos el cambio abrupto a un corral, algunos animales extrañaban los sabores y no comían. Algunos animales lo probaban, medio lo probaban y no les gustaba y se alejaban, y teníamos incluso bajos consumos reportados en registros por 1 o 2 días. En esos bajos consumos nosotros no vamos a poder exigirle a los animales que tengan las mismas ganancias económicas promedios, y entonces una manera de mitigar eso es empezar a mezclar las fases para hacer cambios a raíz de 2 o 3 días. ¿De qué manera? Su merced lo decide a nivel de campo. Si quiere el primer día de transición, escoja el 70% de un bulto y mézclelo con el 30% de la fase nueva que va a implementar. El segundo día un 50% para cada uno de los 2 alimentos, y el tercer día ya un 70% del bulto nuevo de la fase nueva con un 30% del restante, y ahí sí lo suelta pues plenamente al cambio de fase como tal. Otra recomendación es que no podemos pretender ahorrar costos de producción suplementando materias primas sin antes consultar a un especialista.
Nosotros no estamos en contra de la inclusión de las materias primas que de pronto pueden conseguirse a un precio un poco más económicos, pero eso requiere mucho conocimiento técnico, eso requiere el conocimiento necesario como para que usted decida hasta qué porcentaje de la ración puede ser incluido ese suplemento nutricional para que no cometa errores que finalmente terminen haciéndole perder más dinero. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir efectos indeseados como diarrea, vómitos y atrasos en las ganancias de peso si se incluyen de manera incorrecta. Si lo va a hacer, piénselo, y si decide hacerlo, hágalo muy bien hecho. Asesórese por alguien que conozca del tema para determinar hasta cuánto porcentaje puede incluir esos suplementos a nivel de la dieta. Por supuesto, nosotros debemos garantizar a nivel de campo que nuestro alimento se almacene de la manera correcta. Nosotros siempre vamos a requerir el uso de las estivas. Hay estivas de madera, hay estivas de plástico reciclados. Lo más importante a tener en cuenta es que el alimento no puede estar en contacto directo con el piso, pues puede absorber del piso cierta humedad, ciertos contaminantes, ciertas bacterias que se encuentren ahí, toxinas, y puede terminar perjudicando las características organolépticas del alimento que vamos a utilizar. Nosotros en campo utilizamos el apilamiento de los bultos, es decir, ponemos bultos unos encima de otros. Lo debemos hacer de la manera correcta, con traba, para evitar accidentes, sobre todo de que de pronto se desplome un bulto y nos lesiona alguno de los operarios que se encuentren en ese momento de la bodega. Hay que ser cuidadoso con el aseo de la bodega. Es una bodega en donde no está escrito en esa diapositiva, pero debe haber rataurantes, es decir, debe haber unos platos especiales o lo que haya diseñado la granja para garantizar el control de roedores. No debe tener acceso al ingreso de aves silvestres que lleguen a comerse el concentrado, especialmente porque las aves pueden funcionar como fómites de algunas enfermedades infecciosas. Y cuando se le está haciendo el aseo a la bodega, por favor, nunca mojar los bultos de alimento concentrado. Por supuesto, como medida adicional, a nivel de campo es necesario dar una buena rotación de alimento para no dejar demasiado tiempo alimento antiguo o alimento viejo a nivel de bodega. Lo ideal es que no permanezca ningún bulto por más de 15 días en granja, y eso necesita sí o sí que una persona esté muy pendiente de cuando llega un pedido nuevo de alimento, de que no pongan el alimento nuevo encima del viejo. No, señor. Si es necesario, se hace a un lado el alimento viejo, se pone el nuevo, se descarga el nuevo, y si quieren ya después encima del nuevo ponen el viejo. ¿Para qué? Para que cuando el operario llegue a la hora de sacar un bulto, nunca esté sacando todo el tiempo los nuevos, sino dar una correcta rotación de manejo de bodega para evitar que se nos dañen algunos bultos de alimento concentrado. Cuando nosotros tenemos un sistema de alimentación manual y tenemos la alimentación de las hembras gestantes, como aparece en la foto, en donde el operario se desplaza hembra por hembra y ofrece el alimento, yo recomiendo que si se van a alimentar varias veces al día o una sola vez al día, siempre se haga en los horarios establecidos. Los animales en su ciclo circadiano ya saben, sin tener reloj, prácticamente si es hora del almuerzo o si es hora del desayuno. Y cuando nosotros nos movemos en horarios cambiantes, generamos un proceso de estrés que termina afectándonos principalmente la parte reproductiva. Si nosotros no disponemos tampoco de algún sistema semiautomático, nosotros tenemos que iniciar a alimentar las hembras que se encuentren en los primeros 30 días de gestación, iniciando siempre por las hembras recién inseminadas. Y eso es por lo siguiente, pues porque la alimentación manual supone que algunas hembras van a tener acceso al alimento unos minutos antes que otras, y mientras están en ese periodo de espera, el estrés de esos animales es altísimo. Entonces, ¿qué pretendo yo? Estresen menos a las hembras recién inseminadas y a las que tienen los 30 primeros días de gestación, porque probablemente ese estrés genere impacto reproductivo, especialmente en la tasa de los nacidos totales, dado que el estrés en el primer tercio se predispone a reabsorciones uterinas. Es decir, usted hizo bien el proceso, pero un periodo de estrés ya va a hacer que no nazcan 14 lechones, sino 9, por ejemplo, por reabsorciones asociadas al estrés. Perfecto. Vamos a pasar al pilar de la sanidad.
Al final de pronto vamos a responder todas las preguntas, vayan teniéndolas en cuenta en el chat. Al final se va a abrir micrófonos para alguien si quiere participar, pero ya tenemos cubierto lo que tiene que ver con el pilar nutrición y vamos a pasar al pilar sanidad. La sanidad la definimos de manera muy simple. La sanidad es la ausencia de la enfermedad y bajo la filosofía de que a nivel de campo es muchísimo más barato prevenir y evitar la presentación de una enfermedad que definitivamente curarla. Yo no sé si ustedes están asociados a los costos de los tratamientos farmacológicos, pero todo lo que viene siendo antibióticos y antiinflamatorios, que son los productos más usados a nivel de porcicultura, son bastante costosos. Obviamente dependen de la calidad. Y adicionalmente, a que son bastante costosos, se usan por periodos algunos prolongados y a dosis relativamente altas. Es decir, el volumen farmacológico que nosotros tenemos que manejar, si no tenemos en cuenta la prevención, es muy alto y automáticamente se me van a encarecer los costos de producción. Lo que nosotros pretendemos desde la sanidad es lo siguiente: que haya menos mortalidad de animales, que haya menos costos de tratamientos, que las labores asociadas a mitigar problemas sanitarios sean menores, es decir, el tiempo de mis operarios, que haya una inocuidad alimenticia, que entre otras cosas está mediada por la legislación. Algunos no, todos los frigoríficos a nivel nacional que sean legales tienen un profesional encargado de la vigilancia sanitaria de las canales. En general, Entonces, producto que no te... y entonces el veterinario experto en la evaluación de las canales tendrá que decidir en un momento si es viable la comercialización o no. Nosotros, entre mejor calidad tengamos, vamos a tener mayor valor agregado, pues lo sabemos, porque al inicio de las diapositivas vimos que las canales de mejor calidad se pagaban a mejor precio. Adicionalmente buscamos mayor bienestar animal, mayor comodidad y confort, y eso exactamente, de manera muy simple, aumenta la expresión productiva y el potencial productivo de mi animal. Si mi animal yo lo tengo bien con todo lo que él necesita, voy a tener una expresión productiva mayor a cuando tengo algún periodo de estrés asociado a la producción. Nosotros lo que pretendemos también desde el pilar sanidad es la producción animal con principios éticos y racionales como seres humanos. Y finalmente hay un factor muy interesante que es una variable macroeconómica que dice que al aumentar la producción aumenta la rentabilidad de las empresas, mejora el Producto Interno Bruto y macroeconómicamente mejora la calidad de vida para todos, que es básicamente, en resumidas cuentas, jugar ganar, ganar. Yo gano si te va mejor, la empresa gana, si mejoramos parámetros, crece, hay mayor capacidad adquisitiva de bienes, hay mejor movimiento de la economía y a nivel general se produce mejor calidad de vida. Desde el pilar sanidad, ¿qué recomendaciones a nivel de campo puedo hacer? Primero que todo, la elaboración de un plan sanitario que tenga estas características. Debe ser sistemático, debe ser integrado y tiene que ser práctico. Con respecto a que sea sistemático, hace referencia a que el plan sanitario se define y se ejecuta sistemáticamente en los periodos donde yo definí según mi zona y según mis necesidades propias de granja. Si yo no lo hago de manera sistemática, esa inversión que yo hago para mitigar o para prevenir ya no se va a convertir en un costo de producción, sino en un gasto, porque no va a tener el efecto deseado a nivel del tiempo, que es mejorar los parámetros productivos. Que sea integrado hace referencia a que no puede ir nunca en contravención a los otros tres pilares de la producción porcícola o la producción agropecuaria en general, y que sea práctico hace referencia a que debe ser lo más fácil de implementar, buscando a toda costa la presentación del estrés, del exceso de estrés en mis animales. Hay enfermedades que se expresan exclusivamente porque los animales están estresados, e incluso una de las terapias correctivas para evitar las enfermedades es el confort. Evite estresar sus animales. Si ellos se estresan, se inmunosuprimen y no necesita que entre nada. Ya está ahí la bacteria, el hongo, el protozoo. Inmediatamente hay inmunosupresión, el animal se enferma de cualquier cosa.
¿Qué recomiendo yo? Pues esto es un plan de vacunación, lo traigo a manera de ejemplo, eso es un plan de vacunación básico, muy general, no pretendo que sea el único, los planes de vacunación se diseñan para cada una de las granjas según necesidades propias, pero adicionalmente al plan de vacunación, pongo a la izquierda una imagen de un termómetro especial que registra temperaturas máximas y mínimas, y adicionalmente este termómetro asociado que debe ir ahí en la misma nevera donde están las vacunas, lo asociamos siempre al manejo de un formato en donde podamos poner, yo recomiendo 2 veces al día, todos los días, la temperatura mínima y la temperatura máxima que se alcanzó al interior del refrigerador para determinar si lo que yo tenía almacenado en vacunas, en semen o en lo que fuera, es viable o no es viable utilizarla. Ninguna granja está exenta a que se cayó un árbol, tumbó las cuerdas de la luz, etcétera, etcétera, y a posibles cortes energéticos, especialmente en las horas de la noche y la madrugada, en donde casi nadie los percibe, y este termómetro en ese caso sería el testigo de la variación de temperatura, especialmente durante la noche. Nosotros tenemos también protocolos del manejo del lechón. La porcicultura ya ha definido algunas necesidades bastante específicas de los lechones en el momento de su nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es un protocolo muy general. Los protocolos cambian de granja a granja. No quiere decir que algunos estén bien y que algunos estén mal. Incluso algunos protocolos los especialistas los modifican a razón de ciertas necesidades. Y yo recomiendo el día 1 encalostrar lechones, la aplicación de hierro. El día 2 la castración quirúrgica, si es que se llegase a hacer, el descolmille. El día 4 la aplicación oral de un anticoccidial de cualquier principio activo. Y la inyección intramuscular de algún antibiótico. Esto es discutible, algunas granjas lo hacen, algunas no. Lo que yo recomiendo es que la granja genere una investigación a nivel de campo a ver si conviene hacerlo o si no conviene, y si en la medida de lo posible podemos llevar ese estudio a impacto económico, genial. Los protocolos del manejo del lechón también incluyen vigilancia de los animales todos los días, el soporte, es decir, las acciones adicionales que podemos hacer en animales que se nos están quedando en crecimiento, como la vitaminización, complejo B, repetición de hierro extrano. Si nosotros vemos un lechón que no le hizo el hierro y que está muy pálido, podemos repetir el hierro, entre muchísimos otros, pues prácticamente a razón del conocimiento y la experiencia del técnico encargado. Si es necesario hacer reajustes de camadas y sacrificios selectivos, hay que hacerlo, y por supuesto también si vamos a definir un plan de alimentación, hay que respetar los tiempos recomendados por el laboratorio de dicho plan de alimentación. Desde la sanidad recomendamos desparasitaciones cíclicas por cualquier vía, sea vía oral, sea vía inyectable, tanto a hembras de cría como machos reproductores, y hay muchísimos principios activos que nosotros principalmente deberíamos escoger posterior a la elaboración de un cuadro, probablemente un cuadro hemático, y también un estudio del análisis de las heces, un análisis coprológico, se me está escapando el nombre, en donde yo pueda definir qué principio activo funcionaría mejor en mi granja para la cantidad o la incidencia de parásitos gastrointestinales, probablemente. Esos tratamientos yo recomiendo que se deben consignar en un formato establecido para poder hacer seguimiento y trazabilidad a qué productos se han puesto y a qué fecha. ¿Para qué? Para no caer en el error de que se nos olvidó apuntar, le puse doble tratamiento, o etcétera, etcétera. Aquí hay principios activos asociados a nuestro laboratorio, que es Aurofarma. Desde la cuarta recomendación, desde el pilar sanidad, nosotros debemos siempre tener la vigilancia diaria de signos clínicos y síntomas en todas las etapas de producción. Debemos realizar tratamientos farmacológicos acordes, mediados o recomendados por un profesional que sea médico veterinario. Les recuerdo, señores, que los zootecnistas por ley no tienen derecho a la medicación de los animales. Si bien lo saben hacer, recomiendo que alguien con experiencia en el tema le asesore en algún tratamiento farmacológico cuando lo requiera. Y aquí hago referencia a varias cositas. En granjas, a nivel Colombia, es muy importante que mis operarios tengan la capacidad de saber tomar la temperatura rectal de los animales.
Cuando me reportan un problema de granja y yo le pregunto a la persona encargada, venga, ¿ya le tomó temperatura? No, no sé cómo se hace. No, no tenemos termómetro. Venga, procuremos por lo menos a nivel de granja enseñarle y capacitar a mis operarios a que lo sepan hacer de la manera correcta. Sea que estén manejando un termómetro de este tipo o sea que estén manejando un termómetro de mercurio. Enseñarle, porque eso es una de las cosas que más valor agregado genera a nivel de operarios. En granjas siempre vamos a tener signos o síntomas de enfermedad que yo los podría calificar según la capacitación de mis operarios, de fácil detección, de mediana detección y de difícil detección. He ahí la importancia de que el profesional que se encuentre a cargo de la granja realice rondas de vigilancia sanitaria para que él mismo identifique algunos signos o síntomas de enfermedad que pueden estarse presentando, pero por falta de entrenamiento del personal no se están identificando a tiempo. Los tratamientos farmacológicos funcionan muy bien si se elaboran a tiempo. Les aclaro a todos que hay un punto de no retorno en donde así yo ponga mi tratamiento farmacológico, no voy a tener los efectos deseados porque ya dejé avanzar demasiado una enfermedad. Recomendamos una observación crítica por parte del profesional y de los operarios y no permitir pues el efecto túnel de que los problemas se me conviertan en paisaje a nivel de granja, sino que si observamos alguna anomalía, tomemos las medidas a tiempo para corregir ese tipo de anomalías. Evitar a toda costa y mientras sea posible la presión de los sistemas de producción, es decir, lo que ya se sabe desde el punto de vista zootécnico. ¿A qué me refiero con esto? A la cantidad de bebederos por animal, a la cantidad de espacio en comedero, a la densidad animal en los corrales. Evitemos presionar ese tipo de variables zootécnicas porque indudablemente vamos a generar estrés y vamos a tener incidencia de cualquier enfermedad. Ya lo dije, no necesitamos que ingrese nada, ellos ya están ahí y cuando el sistema inmunológico da un paso atrás, las bacterias que podrían hacer parte de la flora normal, gastrointestinal o digestiva o respiratoria, dan un paso adelante e indudablemente empiezan los problemas generalmente infecciosos. Como sexto, manejar siempre que sea posible la producción mediante sistemas TATA. TATA quiere decir todo adentro, todo afuera, con unos planes definidos por escrito de lavado, limpieza, desinfección y reposo sanitario. Un sistema TATA es un sistema en donde yo ingreso mis animales exactamente el mismo día e idealmente saco o cosecho todos mis animales el mismo día. Esto me permite que ese corral tenga periodos de uso y tenga periodos de descanso definidos. Y en los periodos de descanso definidos, lo que yo pretendo es la implementación de un plan de lavado, aseo y desinfección que usted lo puede elaborar propio para su granja. Uno recomendado es este, raspado en seco, después el barrido, enjuagar con agua, enjabonar, volver a enjuagar con agua, secado a temperatura ambiente, encalado si se necesita encalar, flameado. Aquí observamos en la imagen lo que viene siendo un flameador a nivel de campo, que es un sistema de llama conectado a un cilindro de los normalitos que utilizamos en el hogar. La aplicación de desinfectantes, hay muchísimos de todos los precios, de todas las calidades, de todas las dosis. Importante es que el desinfectante hay que tener en cuenta que se disuelve en agua limpia y se disuelve a una dosis que dice el inserto, no irrespetar, digamos, esas prioridades. Y finalmente el vacío sanitario, que es el tiempo que la instalación dura vacío y en reposo, en donde principalmente los microorganismos potencialmente causantes de enfermedad mueren a raíz de que no tienen materia orgánica para alimentarse. Nosotros, como el punto 7, desde el punto de vista sanidad, tenemos que garantizar un corral para el periodo de cuarentena. Es un corral aislado. En estos momentos, por la situación a nivel mundial, sabemos que es la cuarentena. En las granjas porcícolas, como en casi todas las granjas de producción, también se tienen corrales de cuarentena, que son corrales aislados, en donde ingresan los animales nuevos y tienen su periodo de vacunación propio, el plan vacunacional de cada granja, y se verifica antes de mezclarlos con los animales que ya están en producción, que no hayan patologías asociadas principalmente al posible contagio de enfermedades infecciosas. Y recomendamos siempre la utilización de protocolo del manejo adecuado del agua, tanto para la vida de los animales como para el aseo. Hay granjas que indudablemente tienen la necesidad
de varios tanques, algunos de ellos tanques de sedimentación, en donde suplementamos o mezclamos con el agua los sulfatos o los alumbres, que son sulfato de aluminio y algunos otros. Y esos tanques deberían ser utilizados para decantar todo el material sólido, para evitar que en ese material sólido probablemente hayan minerales que afecten la parte digestiva, o hayan bacterias, hongos o protozoos que me puedan generar problemas infecciosos. E indudablemente deberíamos tener tanques de cloración en donde se recomienda medición del pH del agua. Hemos encontrado pues que el cloro no funciona en aguas demasiado alcalinas, en cuyo caso recomendamos antes de suministrar el cloro, suministrar acidificantes para mejorar la eficiencia y la eficacia del cloro. Y por supuesto el cloro funciona en ausencia de sol. Los tanques que están al sol inactivan inmediatamente el cloro que yo aplique a nivel de campo. Debemos establecer normas para el mantenimiento de la bioseguridad, como la zona sucia, las zonas intermedias, que vienen siendo las duchas y las zonas limpias. Definir muy claramente con los operarios y con el personal externo que va a ingresar a la granja cuál es el protocolo, a qué zona debe llegar, dónde debe dejar su ropa, en qué zona debe bañarse y cuál es la dotación propia de la granja que debe utilizar si quiere entrar. También aquí mencionamos los pediluvios, que son muy útiles, especialmente al ingreso de cada una de las zonas en la porcicultura. Y también mencionamos los arcos de desinfección, que principalmente rocean por aspersión un producto desinfectante, especialmente para los vehículos que ingresan a la granja. Hay muchas otras consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista sanitario. No pretendemos abarcarlas todas porque duraríamos aquí muchos días hablando de porcicultura. Algunas otras que se me vienen pues a la cabeza desde el punto de vista de necesidad práctica es respetar el retiro farmacológico. Venga, si un animal está pronto a salir a frigorífico y vamos a poner un antibiótico, verifiquemos que ese animal no vaya a llegar con trazas o con restos de antibiótico a nivel de carne al frigorífico. Estamos afectando no solamente nuestras características de la canal, sino también estamos afectándonos nosotros mismos. Estamos generando en el consumidor cierto tipo de resistencia bacteriana o microbiológica que se puede desarrollar en el mediano y largo plazo. Hay que tener en cuenta la fecha de vencimiento de los fármacos. Por supuesto, ellos tienen un periodo efectivo de uso en donde una vez vencidos, recomiendo descartar. Hay que tener muy en cuenta sobre todo la seguridad farmacológica en el periodo de la gestación. Las hembras gestantes son especialmente susceptibles a que algunos principios activos tengan el potencial generador de abortos o de pérdida de la gestación. Entonces hay que tener esa consideración especial antes de inyectar una hembra gestante. Tener el adecuado manejo de los hormonales y las precauciones requeridas para ello. Habitualmente, si hay mujeres trabajando en granja y se encuentran en estado de gravidez, deben tener mucho cuidado en el manejo de los hormonales, si es que estrictamente se requiere que lo maneje, sino que los maneje otra persona por el potencial generador de aborto en algunos principios activos, como la prostaglandina P2-alfa, el cloprostenol y algunos otros. Hay que tener en cuenta la periodicidad y la continuidad de los tratamientos farmacológicos. Si el fármaco o el antibiótico recomiendan el inserto, ponga de 3 a 5 días, no lo ponga un día porque está perdiendo el dinero. Hay que respetar esas frecuencias, pues porque eso ya está estudiado mediante gráficas de concentración en sangre, en suero, etc. Tenemos que tener a nivel de granja una reserva farmacológica de algunos principios activos en caso de que necesite utilizarlos de urgencia y en caso tal de que si yo no los tengo y se presenta una emergencia sanitaria en la granja y es festivo y no hay nada abierto, yo no puedo esperar hasta el otro día. Debe haber una reserva antibiótica, analgésica, de algunos hormonales a nivel de granja para tener siempre a la mano lo que se necesite. Por supuesto, esos fármacos que debemos tener, todos tienen que tener registro ICA. Por supuesto, debemos tener protocolos de manejo de moscas, aves y roedores y el manejo sobre todo también adecuado de la mortalidad. ¿Qué estoy haciendo con la mortalidad? ¿Se la estoy tirando a los chulos? ¿Se la estoy tirando a la finca del vecino? Todas esas cositas que muy probablemente presenten posibilidades de mejora. Bueno, el tema ya de genética y manejo como tal de la parte administrativa va a ser abordada por el doctor Hernán Hoyos. Doctor, ¿me escucha? ¿Está presente en ese momento?
Sí, doctor. Muy buenos días. Bueno, ¿Cómo están? Doctor, ¿me permite compartir? Y sí, comenzamos la... vale, dejaré de compartir pantalla para que su merced pueda acceder. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Darío Hoyos Parra, médico veterinario y zootecnista, especialista de la línea de porcicultura para Planta Barranquilla. Entonces, continuando con la charla de nuestro colega y compañero Freddy Valencia, seguimos con los pilares de la porcicultura. En este caso vamos a hablar sobre genética, que creería que es tan importante como cada uno de los que él nos comentó ahora. El aspecto de genética creo que ha sido un manejo que se ha venido mejorando en los pequeños y medianos productores, que debemos seguir trabajando porque esto nos va a dar mejores resultados, mejores parámetros productivos, igual nos va a mejorar los costos de producción. Entonces, comenzamos con la hembra. ¿Cómo tenemos nosotros una hembra de buena calidad, una hembra F1? ¿Sí? ¿Cómo debemos hacer y cuáles son las opciones que tenemos actualmente? Entonces, las opciones son un plan de reposición total, que lo podemos hacer con un contrato que hacemos con las casas genéticas. Perdón. Que lo hacemos con las casas genéticas, y la otra son hembras autorreemplazo, que son hembras nacidas en nuestras propias granjas. Es importante saber que ambas tienen ventajas y desventajas. Cuando tenemos un plan de reposición total con una casa genética, tenemos un respaldo genético. Sabemos que contamos con la última genética que tenemos en el mercado, que día a día van mejorando, que son cada día con mejores resultados, mejores parámetros zootécnicos. Y las hembras autorreemplazo, pues tenemos que tener algo en cuenta, y es que sean inseminadas con un macho de línea materna, ¿sí? O semen materno. Estas hembras en particular, ojalá las llevemos a un punto otra vez de F1. Si tenemos una cerda de F1 línea materna, el primer cruce sería con un macho, en este caso si es Larguay o Landra, si en el caso que fuera Larguay. En el segundo cruce que le haríamos, lo haríamos con Landras, y ahí podríamos tener otra vez llegar a la F1 y esa introducirla nuevamente a la granja. Pero importantísimo que se haga estos cruces con línea materna, ¿sí? Aquí tenemos las líneas maternas y paternas, cuáles son las características de cada una de ellas, cuáles son los beneficios que obtenemos. En la línea paterna, pues nos vamos hacia la alta eficiencia alimenticia, que tenga un rápido crecimiento, canales magras, óptimo desarrollo de masa muscular, ¿sí? Que es lo que buscamos que se transmita y que tengamos en el producto final que va a sacrificio. Y con las líneas maternas tenemos que tenga una excelente habilidad materna, que es fundamental para los parámetros de nuestra granja, que tenga una mayor producción de leche. Así, con este número con estas hembras prolíficas que tenemos hoy en día, con estas hembras con buen número de lechones, tenemos que tener una buena producción de leche para cubrir las necesidades de cada lechón. Que sea dócil, que sea de fácil manejo, que permita que el operario pueda tener un buen manejo y pueda manobrar bien la cerda para ubicarla en las diferentes zonas. Que sea longeva, que tenga un número de pezones representativos, ojalá mínimo 12, 14 número de pezones, que sean bien alineados, que todos estén en buena condición. Esto nos permitirá que con la camada que tengamos no tengamos que hacer cambio de lechones en camada. Aquí tenemos un cruce, que es lo que buscamos, tener un trihíbrido, el cual es el que queremos llevar a mercado. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores características de las líneas que están acá, ¿sí? Es un cerdo que expresa mejor su potencial genético, y es lo que queremos en nuestra cadena de sacrificio, que el animal tenga los mejores resultados posibles, ganancias diarias, rendimiento en canal. Y esto se hace con el cruce, en este caso el máster, que es una línea de un Pietrán, un macho puro, y lo tenemos con el cruce de la F1 Librastar, que es entre Landra y Larguay. Ahí tenemos el trihíbrido, el cual nos va a dar los mejores resultados que necesitamos para el producto final. De nuestras razas representativas que tenemos, Porcigenes, sabe que cada quien se acomoda al mercado que tenga.
para el mercado de esa gente que le gusta el cerdo magro, buena deposición en el canal, ¿sí? Tenemos el Piedras Master, que es líder en el crecimiento diario en el mercado. Es un macho que transmite camadas homogéneas tanto al nacimiento como a la salida a sacrificio, ¿sí? Es gen alotano negativo, que es muy importante para esa muerte que se generan por estrés en transporte de animales, ¿sí? Cuando salen hacia el sacrificio. Entonces, es un macho ideal para ese tipo de mercado, para ese nicho de mercado. Tenemos las razas, entre las razas paternas también tenemos el duro, en este caso el magno. Estos machos han sido seleccionados genómicamente, son machos en una línea de duro mucho más específica, más seleccionada, mucho más magra. Así como tenemos mercado para cerdos que sean totalmente magros, también tenemos mercado para cerdos que tengan una calidad de carnes específicas, y este es el macho para ese tipo de mercados. Es un mercado donde una carne mucho más apetecida, de muy buen sabor, es un macho mucho más rústico, es el que, pues, entre las razas, el que mejor tiene ganancias diarias. Es un animal para sacrificar a mayor peso, de esos mercados que tratan de sacar animales mayores a 130 kilogramos de peso en pie. Entonces, este sería la raza ideal para ese tipo de granjas. Tenemos en las hembras, tenemos la Libra Star, la cual es un cruce, es una F1, creo que es la hembra F1 más sólida que tenemos en el mercado, ¿sí? Es un cruce entre Landra y Larwise, y es una hembra que es muy buena para nosotros en el campo, porque es una hembra que es una productora eficiente, tiene buen número de lechones, tiene la capacidad para sacar muy buen peso de ese número de lechones, es de fácil manejo, podemos tenerla en gestaciones grupales, gestación individual, es muy longeva, tiene buen rendimiento en cebo, que es lo que nosotros buscamos al final, porque ella nos aporta el 50%, una característica del canal que vamos a sacar y del animal que vamos a llevar a ceba. Entonces son características que hacen que esta hembra sea la número 1. Es una hembra, como les digo, que aquí en el caso de la zona de Atlántico, la zona de costa de la zona norte, tiene muy buen comportamiento. Tenemos muy buen número de camadas, muy buen peso. Como ser fácil manejo, a veces no tenemos los mejores operarios ni las personas con más experiencia, y esta hembra tolera mucho que el personal no tenga la experiencia, aunque es recomendable que cada día se capaciten más, pero es una cerda con la cual podemos tener ciertas fallas. ¿Cuál es el norte genético que debemos procurar a nivel de campo? Bueno, la verdad, en nuestras granjas, lo que primero que debemos tener en cuenta, que muchas veces nos respetamos, es que tenemos que tener una tasa de reposición de la hembra anual entre un 40 y 45%. Muchas veces en las granjas que se visitan no tenemos este porcentaje de reposición, y vemos que son muchas las granjas viejas que tenemos, principalmente entre pequeños y medianos productores. Esto, ¿qué nos causa? Nos causa que no tengamos los mejores parámetros productivos, que no tengamos los mejores costos de producción. Hoy en día tenemos que ser muy eficientes, tenemos que tratar de que tengamos el menos costo de producción, que las hembras que no nos estén dando los resultados, salir de ellas. Entonces, ese es lo ideal, comenzar a tener esa tasa de reposición, ser muy cuidadosos con eso y no demorar la salida de una hembra de la granja. Siempre procurar el cruzamiento con una línea materna y una línea paterna. Como les decía, muchas veces cuando hacemos estas hembras en nuestra granja de autorreemplazo, nos damos cuenta que los lechones que salen de líneas maternas con líneas maternas tienden a tener un poquito más de grasa, el crecimiento no es el mismo, la masa muscular no es lo ideal. Entonces, para el mercado donde estamos, no es ideal tener un canal con esas características. Necesitamos tener un canal con unas muy buenas características, con un rendimiento en canal, con un mínimo de grasa dorsal, como nos explicaba el doctor Frey anteriormente. Entonces, para eso tenemos que tener un cruce entre una línea materna y una línea paterna, por las características y el trihíbrido entre ellas dos, las características que nosotros buscamos en el campo, ¿sí? Evitar a toda costa cruzamientos consanguíneos, eso también se ve mucho en campo, prestan un macho al vecino o compran semen en la misma parte todos los productores de la zona, y resulta que comenzamos a tener cruzamientos consanguíneos y no vemos los mismos resultados en las granjas. Entonces también saber de dónde procede el macho, de dónde procede las hembras, y evitar esto en nuestras granjas y en nuestro campo. Si desea manejar la producción con autorreemplazo,
También tenemos que tener en cuenta los criterios de selección de las futuras hembras. También hay que escoger un futuro reproductor que tenga las condiciones del mercado. No podemos tener un reproductor que de pronto sea más eficiente a mayor peso y nuestro mercado vamos a sacar animales a sacrificio de entre 90 y 100 kilos con un poquito menos de grasa dorsal. Entonces tenemos que escoger muy bien el reproductor dependiendo de qué necesitamos nosotros en nuestra granja. Si también desconoce el origen genético de esta hembra o del macho y vemos que de pronto no tenemos la seguridad de que vengan de líneas maternas, también tenemos que mirar esa parte, porque muchas veces vemos hembras con manchas oscuras o que tengan genética de Duros y Pietrán, y eso es lo que nos indica a nosotros que esta hembra no tiene la ventaja que tienen las líneas maternas en producción de lechones, producción de leche, capacidad en el parto, docilidad. Pero vamos a tener inconvenientes en nuestra producción por no contar con esa seguridad de que tenga los requisitos para una hembra de nuestra granja. También, ¿qué es motivo de descarte? Tener en nuestra granja, ¿qué es motivo de descarte para una hembra autorreemplazo? ¿Sí? O una hembra ya multípara, pero tener identificado eso y que el operario lo conozca y no tardar la salida de esa hembra. Muchas veces damos oportunidades y resulta que no siguen siendo las mejores eficientes. Entonces, tratar de tener clara la selección y los motivos de descarte de las hembras en nuestra granja. Continuamos con los motivos de descarte. Aquí tenemos el problema de aplomos. También en la selección de nuestra hembra reemplazo tenemos que identificar mucho estas situaciones. Estos problemas de aplomo generalmente siempre hacen que la hembra no tenga la vida útil que necesitamos en nuestra granja, porque a mayor peso, con estos problemas de aplomo vamos a tener enfermedades en nuestra granja, cerdas que no están de pie, como comúnmente se llaman sentados de perro, vamos a tener metritis. Entonces son cerdas que no llegan a la vida media productiva en nuestra granja. Entonces también es una parte donde tenemos que tener mucho detenimiento y capacitar a la persona que está seleccionando las hembras en identificar este tipo de anomalías. Otro pilar muy importante es el tema de manejo. Señores, aquí yo creo que es uno de los pilares donde las actividades que hacemos como especialistas llegar es donde mejor tienen resultados positivos. Si nos damos cuenta, a uno llegar a una granja y simplemente con mirar las condiciones de manejo, cómo se está trabajando y mejorarlas, así comenzamos a mejorar literalmente los parámetros productivos de nuestra granja. Entonces, el manejo es muy importante. Capacitar a nuestros operarios, los técnicos y especialistas estar en continua capacitación, dar a conocer a nuestro personal cómo se deben hacer los manejos de las diferentes instalaciones y los diferentes animales o sectores donde está ubicado la granja. Entonces, habitualmente es donde se encuentra la mayor cantidad de fallas por errores administrativos y es donde primero tenemos que comenzar a hilar más fino en nuestra granja, en las condiciones de manejo que nos van a permitir que la granja sea sostenible como empresa. En las condiciones de manejo son muchas, por tema de tiempo no, porque cada una de estas hablaríamos una hora, pero sí vamos a tocar los temas más relevantes en una granja. Se clasifican y las actividades están relacionadas con el manejo de la hembra reemplazo, con el manejo de la inseminación artificial, que eso es muy importante. Tener fallas en la inseminación artificial nos puede tener pérdidas económicas representativas, no cumplir con la cantidad de animales que vamos a sacar mensual, que es la que nos significa la entrada a la granja. Entonces es muy importante tener el manejo adecuado de estos parámetros. La hembra gestante también, hembra del parto, hembra lactante, manejo del lechón de teto en precebo, manejo de levante y cebo y manejo de registro de producción. Entonces vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Entonces, manejo de hembras reemplazos, primero con mirar la selección, revisar las hembras que nos llegaron, que tengan muy buena condición de aplomo, que sean número de lechones, el número de pezones homogéneos, que sean par, que todos sean viables, que todos sean funcionales. Ingresar al área de cuarentena. Lo primero es que se ingresa al área de cuarentena, está entre los 135 y 150 días de edad, más o menos la llegada a nuestra granja está entre 60 y 80 kilogramos de peso. Implementar el plan de vacunación. El plan de vacunación lo hacemos y lo ajustamos con el médico veterinario de la zona, de la granja o asesoría con el especialista. Y realmente lo que hacemos es lo que lo ajustamos a cada zona, a las necesidades de cada zona.
El plan de alimentación hasta los 70 kilos es con levante, después pasa a gestación comida a voluntad, supervisando cómo está la condición corporal de esa hembra, cuidándola. No queremos una cerda que se cebe, no queremos una cerda que tenga problemas de engrasamiento por sobreconsumo de alimentos. La monta mínimo es de un peso de 135 kilos días superiores a 210 días. Es lo que tenemos que tener y llevar documentado cada uno de esos celos. Al estimular la cerda con macho, con presencia de macho, lo hacemos alrededor de los 160 días, ¿sí? Ya casi terminado el plan de vacunación, 160 días, comenzamos a estimular con la presencia del macho a cada una de ellas. Es muy importante llevar el registro de esos celos, mirar qué cerda está ciclando bien, si no está ciclando, si no ha tenido presencia de celo. Entonces, todo esto para mirar los motivos de descarte que no entremos una cerda a nuestras bandas que de pronto nos vaya a perjudicar los parámetros productivos. La estimulación se hace una vez al día en presencia del macho, como les decía, en un formato de campo, hacer el seguimiento. Documentar todas las observaciones y anomalías en registros, cerdas que tengan flujos, cerdas que tengan problemas de aplomo, que no estén consumiendo bien, que tengan características de problemas sanitarios. Entonces, es muy, muy importante llevar ese registro de la hembra reemplazo. En el manejo de inseminación artificial o monta natural, pues también es uno de los más importantes y como les decía, necesitamos hilar muy finos en esta área porque un solo macho, incluso para inseminación artificial estamos hablando que sirve para 100 hembras, cubre 100 hembras, para monta natural 10 hembras, y lo que buscamos es tratar de evitar los errores en el manejo del eyaculado del macho o del macho en sí cuando es monta natural, ya que una falla de esta puede perjudicarnos toda la banda de una semana, incluso de 2 semanas. Entonces, estar muy pendiente de que el macho no haya tenido fiebre, que coma bien, que no muestre síntomas de dolor o síntomas de que está enfermo, ¿sí? Entonces, hacer un seguimiento muy importante del macho en el tema del laboratorio, tenerlo bien dotado con todo lo que necesitamos para evaluar la dosis de semen, muy limpio, que muchas veces cometemos el error que hacemos lactación, eyaculación y preparación, pero no lo hacemos con unas normas de higiene adecuadas y entonces dañamos las dosis de semen a mostrar o a llevar a nuestra granja. Entonces se recomienda una inseminación con presencia de macho en frente de cada hembra, respetando los periodos refractarios. La conservación de la dosis se debe hacer un formato de temperatura. Muchos de nosotros nos llevamos en granjas los formatos de temperaturas de máximas y mínimas. Entonces, muchas veces evaluamos un semen y está en correcto estado. Nos vamos, salimos de la granja, al día siguiente inseminamos, nos revisamos la temperatura máximas y mínimas y resulta que en la noche se va la granja, se va la luz en la granja. Entonces, tenemos un descenso de la temperatura y no contamos con la temperatura ideal de conservación del semen. Entonces, muchas veces se nos daña el trabajo hecho el día anterior y cuando no lo revisamos resulta siendo perjudicial para nuestros animales. Los protocolos definidos de monta, según si son cerdas primíparas o son cerdas multíparas. Entonces, tener identificado y que el operario tenga súper claro esta condición. Si es una hembra primeriza, la vamos a hacer 0, 12, 24, dependiendo de cada protocolo que haga el médico veterinario. Si es multípara, 12, 24 y 36. Si entra en celo antes de los 4 días, si la cerda acepta una dosis más, se podría hacer, pero todo en presencia del médico veterinario que identifique cómo está la cerda. Pero importante llevar la información de qué está pasando con la cerda, de cómo se está conservando el semen, vida historial de la cerda para ver cómo se hace la inseminación en la cerda. En el manejo de la hembra gestante, también hay que mirar mucho y identificar condición corporal de la hembra. En el caso del día que se hace destete de la cerda, lo que se recomienda dar es cerda lactancia por los niveles de energía que nos van a ayudar a que tenga una mejor ovulación esta cerda. Generalmente lo conocemos como el efecto Flushing. Lo ideal también sería, después de la presencia de celo, seguimos los primeros 28 días de gestación de la cerda, aumentar el consumo de alimentos.
más o menos un 40%, estamos alcanzando entre 2.4 y 2.5 de kilogramos de alimento. Es muy importante evitar mover la hembra en estos primeros 28 o 30 días, causarle estrés. Aquí se está haciendo la implantación embrionaria y cualquier causa de estrés nos va a causar reabsorción en estos embriones. Entonces, tener la cerda con muy buena condición ambiental, buen consumo de agua, revisar el consumo de alimentos, aumentar el consumo de alimentos y mirar después desde los 30 días hasta los 85 días. Bueno, antes de eso, perdón, me adelanté, desde el día 21 al día 42 también revisar que no tenga repetición, que no tenga presencia de celo la cerda. Incluso después de los 40 días lo podemos hacer mediante un ecógrafo. Nosotros en la planta o en el servicio de especialistas contamos con el ecógrafo que nos permite identificar estas posibles repeticiones o confirmación de preñez de cada una de estas cerdas. Entonces, después del día 28 hasta el día 85, miramos condición corporal, pero lo ideal en una condición corporal 3 de una cerda son 2 kilogramos de alimento. Si es una cerda que tiene menor condición corporal, aumentamos 200 o 400 gramos dependiendo de cómo veamos la condición corporal de la hembra, pero si es una cerda que es más obesa, una condición corporal de 3, 4 o ya pasando a 5, lo que hacemos es que disminuimos de 200 gramos en la ración normal, que serían 2 kilogramos de alimento. Después del día 85, pues podemos alimentar según la tabla de recomendaciones que tenemos nosotros, que es con lactancia. Lo podemos hacer a ración de 2.5 o 2.8 si lo hacemos con cerda gestación, con cerda lactancia, con cerda gestación. Con la cerda gestación lo que buscamos es aumentar la capacidad gástrica de esta cerda para lograr mejores consumos a más temprana edad en la lactancia de la cerda, de la futura lactancia de la cerda. Aplicar el plan de vacunación correspondiente a la gestación, llevar documentado eso, llevar en los registros. Tenemos que tener muy importante de que hagamos el seguimiento a que las personas que están a cargo de la vacunación de esta cerda sí lo estén haciendo el día que es, en las dosis que tengan un buen manejo de la vacunación, porque esto no va a repercutir en la viabilidad de la camada, de la futura camada. Verificar todos los días el estado sanitario de las hembras, verificar, como les decía, chupos, que esté consumiendo bien la cerda agua. Muchas veces pasamos y no miramos chupos y resulta que hay cerdas que tienen aumento de temperatura, disminuyen consumo debido a que no tienen un buen flujo de agua y esto puede causar abortos en nuestra hembra. Manejo de la hembra lactante. Lo ideal es, uno de los primeros, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien la hembra, tener un sitio donde vamos a desinfectar la hembra, que venga limpia del área de gestación y no contamine lo que hemos hecho en el área de lactancia, que es lavar bien el área de lactancia, desinfectarla, como nos hablaba nuestro colega y doctor ahorita. Entonces, lo que buscamos es que no contaminar con el área de ceba el área de lactancia. Entonces, se debe lavar muy bien la cerda, desinfectar muy bien la cerda, ojalá pasarla 3, 5 días antes para que ella se acostumbre a la nueva área y no tenga estrés que no perjudique el parto de la cerda. Los últimos días previos al parto, ir reduciendo la ración de alimentos. Esto nos ayuda a que ella no tenga muchos heces fecales a nivel intestinal y nos pueda ayudar a que el cerdo salga con mayor facilidad y no contaminar el lechón en el momento del parto. Si la hembra fue manipulada o está inflamada en la vulva, lo ideal es tratar con antibióticos y antiinflamatorios y hacer un seguimiento de temperatura de esta hembra días posteriores y mirar flujos, estar pendiente del consumo de la hembra, es lo que más se recomienda. Como les decía, también hay que aplicar el plan vacunal en esta área, tener el cronograma visible, que la persona que llegue, el operario que llegue, sepa qué día hay que vacunar, con qué hay que ayudar a la cerda, cómo debe ser el consumo de esa cerda ascendente desde el día 1 al día 6 que esperamos que ella tenga ya el consumo total o el consumo ideal de la cerda, que nos va a permitir tener una buena producción de leche y un mejor peso al destete y una salida otra vez a gestación con buena condición corporal. En el manejo del lechón, pues lo ideal es que en el momento del parto identificar cada uno de los lechones. Es importante identificarlos con un marcador, algo que diga 1, 2, 3 en el orden de nacimiento,
para asegurarnos de encalostrar a cada uno de los lechones. Es muy importante que cada lechón reciba la dosis adecuada de calostro y que reciba ese paquete de inmunoglobulinas que recibe a través de la leche por la madre. Si se debe considerar realizar un reajuste de camadas, hacerlo lo más pronto posible, entre 6 y máximo 12 horas, para lograr que tenga buena oportunidad el lechón que va a salir de esta camada para otra. Que también sea el que logre, antes de pasar o de reajustar la camada, tener muy presente que el lechón sí consuma el calostro de la madre. Entonces, es saber identificar eso, tener los protocolos en cada zona del manejo del lechón, que cada una de las personas que intervienen en el proceso lo tengan muy claro. Mantenga las instalaciones a una temperatura recomendada, independiente de si es costa, zona caliente, zona fría, saber cuál es la temperatura de confort que contamos en la zona, lo que cada cerda nos manifiesta. Debemos tratar de controlar nosotros esa temperatura en lo posible, estar muy pendiente de la temperatura del lechón, que realmente es lo que nos indica si está bien o no está bien por el consumo o la actividad que tenga este lechón. Estar muy pendientes tanto a la cerda como a los lechones de la presentación de signos clínicos como diarrea o que nos indique cualquier enfermedad y tratarlo lo más pronto posible. No dejar que estas enfermedades se nos pasen a mayores y nos causen muertes en el área de lactancia. El estímulo de consumo de alimentos también tratarlo de hacer lo más pronto posible. Tenemos el cerdito preiniciado línea naranja, el cual se recomienda el uso desde el día 7. Tiene modificadores de crecimiento intestinal, nos va a ayudar a que el lechón pronto activa el sistema digestivo y comienza a obtener los nutrientes de esa comida sólida. Y al día del destete, vamos a tener un lechón que ya conoce la comida y tenga mejor consumo de ese preiniciador en los primeros días. Hay que vitaminizar, estimular el tratamiento adicionales de apoyo para lechones, en el caso de, como nos decían compañeros ahorita, con el hierro, si tenemos que vitaminizar, si es necesario colocar un antibiótico. Entonces, todo eso hay que tenerlo identificado en la zona y que tanto operarios como la persona cargada de la granja lo tengamos por escrito y que sea un protocolo para cada granja, ajustado a cada granja. El manejo en el periodo de preseo del lechón, pues lo ideal es comenzar a homogenizar las camadas. Muchas veces se hace cabeza, cuerpo y cola, según el tamaño y peso de los lechones. Así le damos más posibilidad al lechón que tenga mejores consumos, que no se atrase por no comer bien, sea más compatible con los animales que tenga alrededor. Entonces vamos a lograr mejores consumos de cada uno de ellos y mejores resultados. Estar muy atento a la fecha de vacunación y con el cumplimiento sanitario, que la persona que esté ahí sí está haciendo los días que tenemos programado la vacunación de dichos animales. Entonces necesitamos tener ese seguimiento, tener seguimiento también de los consumos, ojalá de peso, no hacerlo muy repetitivo, pero sí estar identificando también esos animales que están enfermos. Respetar las variables zootécnicas como el tema de espacio, ir ajustando semana a semana el tema de espacios, en el caso de que se pueda ir ampliando el corral, o si no, identificar a qué peso de salida va a tener los animales en preseo, identificar cuánto de área necesita el animal para la fase. Eso es muy importante, no tener presión en espacio para animales porque nos van a disminuir los parámetros zootécnicos. Si se inmunocastra, hágalo en las horas más frescas del día, mañana o tarde. No queremos evitar el estrés posible por tema de temperatura y vacunación. Entonces, lo ideal es hacerlo en las horas más frescas. Todo el tipo de manejo que se haga en este lechón es hacerlo en las horas más frescas del día. Estar pendiente y prestar mucha atención cuando tengamos prolapsos rectales, peleas, cojera, otomatomas, ¿sí? que se nos presentan a diario en las granjas. Si no identificamos, pueden causar la muerte de uno o de varios animales en el lote, dándonos pérdidas económicas. En el manejo de levante y ceba, también es muy similar, estar identificando cada una de las áreas, los consumos, los animales enfermos, según condiciones de mercado y de su genética, y tenemos que identificar a qué peso vamos a sacar esos animales. Según el mercado frigorífico o el precio de venta, nosotros tenemos que identificar primero ir coordinando semana a semana qué grupo de animales va a salir, tener sincronizada la granja y el peso ideal. No estrese los animales intensamente contando, haciendo inventario, pesándolos.
Esto lo podemos identificar con un grupo representativo del lote, un 10%, 15 o 20% de los animales, y él identificando qué peso estamos obteniendo, por ejemplo, cada 15 días. Asegurar que todos los días hay agua fresca. Muchas veces vamos a los corrales de ceba y encontramos que no tenemos el flujo adecuado de consumo de agua o el número de chupo por animal. Entonces necesitamos saber cuál es el flujo de agua, que el agua sea fresca, que sea potable y que tengamos un alimento sin restricciones. Muchas veces vamos a una granja y nos dice que están suministrando consumo a voluntad. Identificamos que en la mañana están peleando comedero, en la tarde están peleando comedero, entonces saber explicarle a los operarios qué significa alimento o consumo a voluntad para que nunca nos falte el alimento y no tratar y evitar las peleas que se presentan en ese momento por restringir el alimento. Y no tenemos homogeneidad en el lote que nos causa animales de disparejo de peso. También no presionar nunca las variables zootécnicas como espacio. Muchas veces creemos que por tener más animales en cada corral vamos a tener mejores beneficios y resulta que tenemos animales con peso, con diferencial de peso, tenemos animales con poco consumo, tenemos animales con que se nos engrasan mucho, animales que no tienen buenos crecimientos. Entonces tratar de respetar ese espacio para que todos tengan la posibilidad, tengan viabilidad, tengan confort, tengan mejores consumos. Hay que tener un criterio de descarte. Muchas veces tenemos animales y los llevamos en el lote que lo que hacen es que nos producen y nos dañan los parámetros zootécnicos del lote, y parámetros y resultados obtenidos de la granja. Entonces, lo ideal es tener concreto cuál es el criterio, qué vamos a tener para descartar un animal en ceba y no prolongar la salida de ese lote. También trabajar las faenas que necesitemos de vacunación, de identificación de animales, de mirar el consumo, de lavar en las horas más frescas, tratar de evitar el menos estrés en esta fase, como el tema de inmunocastración y de otros tratamientos. Si va a cosechar en corrales, tenga que un máximo de diferencia entre corrales de 15 días, no tener animales de diferencia de un mes, porque no vamos a tener seguramente el alimento que necesitamos en la fase ideal para los dos grupos. Animales de un peso y otro, uno necesitarían consumir más alimento que el otro. Entonces, tener muy en cuenta eso. Para el transporte, durante el periodo que va a sacrificio, también tenemos que mirar la densidad. Ojalá pasemos de 0.6 metros cuadrados por animal para evitar muertes en el periodo en que va este animal a sacrificio. Programe oportunamente el ayuno, identificar qué horas vamos a dar de ayuno, que si en verdad el operario lo está haciendo, que se restringe el consumo de alimentos, y esto nos va a evitar problemas tanto en el embarque como en el transporte y muertes del animal. También tenemos el tema de manejo de registros, que también es muy importante, señores. Si nosotros no sabemos cómo estamos en la granja, cuando llega un asesor externo, si no tenemos registro, no podemos darle una guía de cómo está nuestra granja, de cómo ayudar en la granja para que mejoren estos resultados. Entonces, lo ideal es llevar los registros de producción y nos va a saber identificar cuáles son las fallas que tenemos en nuestra granja. Entonces, todas las hembras ojalá tengan una tarjeta de control de gestación y maternidad, posibles repeticiones, la historia de la granja, si es una hembra problema o es una de las mejores hembras. Entonces, tener identificado eso y saber cuáles son las condiciones que debemos tener específicas con cada hembra. Que todos los lotes inicien con un registro, saber cuál es la edad de inicio, el peso promedio, peso total, el número inicial de cerdos, tener las mortalidades de ese lote para identificar si tenemos mortalidades elevadas o algo y poder mejorar los parámetros productivos. Toda la información de detección del celo de la hembra, tanto reemplazo como la hembra multípara, identificar cuáles son la presencia de celo, si es repetido, qué día entra en celo, si la tenemos que trabajar con la parte hormonal o no. Entonces, pero todo tenemos que tenerlo identificado, o si no, no vamos a ver los talones de Aquiles que tenemos en nuestra producción y no vamos a poder mejorar los parámetros. Los registros, ojalá actualizarlos día a día. Muchas veces vemos que los operarios cometen el error de que no lo hacen día a día, sino que van a los 3, 4 días, cuando van a llenar ya no saben qué dieron en cada animal o qué hicieron o cuál ser de inseminar. Entonces, lo ideal es hacerlo día a día, llevar esta información y consolidarla por la persona encargada.
Si es necesario diseñar formatos adicionales para llevar información de nuestra granja y que evitar posibles pérdidas tanto de alimentos como de animales, se podría hacer. Lo ideal, a lo que los invito hoy con el tema de formato adicional o del tema de registro, es tratar de llevar la mejor información o la mayor información de nuestra granja, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a tener mejores posibilidades de manejo y de mejora. Y lo otro es que el que no sabe, el que no se mide no sabe cómo puede mejorar. Entonces, hoy los invito a esto. Es lo que buscamos nosotros con el manejo, saber identificar cuáles son las falencias que tenemos en cada una de nuestras granjas. Bueno, miren, por acá tenemos unas preguntas. ¿Dónde existe mucha diferencia entre la línea naranja con el super levante mejorado? Bueno, ¿cómo se llama la persona, por favor? Se llama, espérame que ya te digo. Espérame que ya te digo que se me fue la pregunta. Se me desapareció. Bueno, entonces, principalmente, persona casera, pero principalmente lo que nosotros vemos... Jader Gutiérrez. ¿Cómo? Jader Gutiérrez. Bueno, señor Jade, mire, la principal diferencia entre la línea super y la línea naranja es que la línea naranja es un alimento mucho más denso, ¿sí? El cual con una cantidad de alimento va a cubrir la necesidad que necesita el animal, los requerimientos, y en la línea super necesita un poquito más de alimento para cubrir la necesidad. Pero tenemos un alimento totalmente balanceado, tiene núcleos también proteicos, de vitaminas y minerales. Son productos que son utilizados de pronto para animales que no sean líneas genéticas tan avanzadas o tan exigentes, pero el cual para una línea normal y un alimento normal que muchas veces vemos en pequeños y medianos productores va a cumplir con los requerimientos diarios que necesita el animal, ¿sí? Igual esto va acompañado de un buen manejo, de un buen plan sanitario, pero eso es un alimento que hoy contamos con todos los requerimientos que necesita un animal para pequeños y medianos productores. Para una producción más específica, que necesita mejores parámetros, entonces ya tenemos la línea naranja. Ok, por acá hay otra. Dice, ¿qué síntomas tiene un animal si tiene un problema asociado con enfermedad de los edemas y qué tratamiento clínico se le debe realizar? Bueno, permítame, doctor, y su merced me complementa esta amable. La enfermedad de los edemas es una colibacilosis, es una enfermedad de muy común presentación. Tiene varios síntomas. Se puede expresar a nivel de campo con la presentación de diarreas profusas. Tienen que ser tratadas a tiempo porque la diarrea me genera una deshidratación intensa y muerte muy rápido, pero también me puede generar problemas a nivel de edematización de algunas zonas, lo que nosotros conocemos y lo que el cliente nos reporta como hinchazón a nivel de párpados, y es básicamente por unas toxinas generadas por la E. coli, son cepas de E. coli supremamente toxigénicas que llegan a los vasos sanguíneos, generan problemas de edematización. Si esas toxinas llegan a tocar el sistema nervioso central, entonces ya nos encontraríamos en casos avanzados en donde tendríamos signos nerviosos. ¿Qué tipo de signos nerviosos? El típico que el animal cae en decúbito lateral, una mirada fija, pataleo constante, no es capaz de levantarse, o también que los animales empiecen a tener una marcha tambaleante. Son animales que caminan como si estuvieran borrachos. La recomendación es iniciar inmediatamente tratamiento antibiótico. También iniciamos tratamiento paliativo de tipo antiinflamatorio. Me gusta mucho el Flunixin Meglumine debido a que también, además de ser antiinflamatorio, tiene una acción antiendotóxica, pero habitualmente usamos el que primero tengamos en granja. Cerramos comederos e inmediatamente tenemos que identificar probablemente qué fue lo que pasó, cuál fue la situación que me predispone a mis animales a que se me enfermen, o si la bacteria extremadamente tóxica está ingresando por el agua o está ingresando por falta de aseo en la instalación, etcétera, etcétera. Debemos quedarnos no solamente en el tratamiento curativo, sino también en el preventivo, buscar, venga, ¿qué pasó? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿O cómo podríamos evitar que se nos vuelva a presentar? Ajustar la vacunación ajustar los planes de vacunación tanto
en gestación y lactancia y mirar, como decía el doctor Freddy, cuáles son las causas. Muchas veces no tratamos bien el agua, muchas veces no tenemos un buen aseo de instalaciones en la fase. Entonces, también identificar en las condiciones de manejo que estamos fallando y que debemos de mejorar para que se nos evite. Ok, tenemos una pregunta de Natalia Bernal. ¿Qué otro material podemos usar para los corrales de los cerdos, además del tamo? La viruta de madera, que es lo que llaman el acerrín. Podemos utilizar también el bagazo de la caña, que es el subproducto. El bagazo tiene un porcentaje de absorción muy interesante de la humedad. Sin embargo, a veces es un poco complejo conseguirlo porque también el mismo bagazo es el combustible para las hornillas en la elaboración de la panela. Esos dos que yo conozco. Ahí realmente lo importante es tratar de que el sistema permita que no tengamos mucha humedad, ¿sí? Realmente podemos utilizar muchas materias para relleno en este caso, pero es tratar de evitar que se moje y así vamos a tener más durabilidad del sistema o de la cama que utilicemos para el sistema. Bueno, dice por acá Edwin Ramos, teniendo en cuenta todas las recomendaciones vistas de sanidad y nutrición, ¿qué tipo de raza debo usar para lograr una carne extra y además con un peso mayor a 110 kilos? Bueno, como les comenté en la charla, ojalá tener un animal que sale al mercado entre híbrido, que es el cruce entre un animal línea materna y una F1 que viene de Landra por el Arguay. Esto te va a garantizar mayor capacidad de tejido magro en el canal, mayor crecimiento diario. Entonces, tener un macho que te aporte esa cantidad de masa muscular que necesitamos en el lechón y tener una hembra que te aporte buena leche para poder suministrar los nutrientes del lechón y tenga un óptimo desarrollo. Entonces, tener identificado una línea paterna y una línea materna y te va a garantizar un éxito en el animal a sacrificio con buenos resultados. Ok, pregunta Felipe, ¿qué tipo de enzimas y esporas están utilizando en las dietas balanceadas? Y otra, pues, por otro lado, ¿con qué programa cuentan para reducir al máximo el uso de antibióticos, sabiendo que cada día hay muchas más restricciones frente a ellos? Correcto. Bueno, el uso de enzimas y esporas, principalmente son esporas de Lactobacillus y algunas enzimas para la digestión de las fibras, de los materiales fibrosos que utilizamos en nuestras dietas. El tema de los antibióticos es una pregunta muy interesante porque todas las casas comerciales ya tienen en vista lo que será el futuro nutricional de las dietas y tienen que evitar a toda costa el uso de los antibióticos. Eso es algo que va a llegar indudablemente. La pregunta real no es si va a llegar o no va a llegar, la pregunta es cuándo nos va a tocar hacerlo. Y dentro de los planes que nosotros como casa comercial tenemos es la inclusión de alimentos con base a prebióticos y probióticos y prebióticos, principalmente, entre algunas otras cositas. Bueno, acá hay José Joaquín Aguilera pregunta, ¿las cerdas Duroc se deben descartar como hembras de reemplazo? A mí no me gustan, realmente, a ver, le cuento, no me gustan, pero no es porque no produzcan lechones ni porque sean malas madres, incluso la genética Duroc en hembras es una genética que igual muestra mucha rusticidad. Lo que pasa con la genética Duroc es que Duroc es una raza paterna y entonces a nivel de campo yo le doy al mediano y al productor, al mediano y pequeño productor la recomendación es, venga, si su merced mismo va a escoger las hembritas, trate de no escoger hembras Duroc, le van a resultar, sí, pero van a tener una tendencia al engrasamiento mucho más rápido que otro tipo de hembras. Es básicamente una recomendación a nivel general de campo para que no tengamos canales tan engrasadas incluso antes de los 100 kilos. Sí, el tema es identificar qué nicho de mercado tienes, en cuál te vas a mover. Generalmente, ahorita lo que medimos, y como explicaba el doctor Freddy al principio de la charla, te evalúan y te pagan por la calidad del canal. Si vas a llevar animales a sacrificio, el cual te van a calificar en la grasa dorsal y así te van a pagar el canal, con una hembra duro que también puede tener muy buena camada, muy buena producción de leche, muy buen número de lechones, pero te va a salir un poquito más de engrasamiento y te van a pagar a menor precio la calidad de la canal. Entonces, es identificar qué tipo de mercado tienes. Bueno, son muchísimas preguntas y quisiéramos responderlas todas, pero pues no alcanzamos. Aquí cerramos la jornada de esta mañana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero les haya gustado
se hayan aclarado algunas dudas durante la charla. Nos vemos en una próxima oportunidad.